Hola jóvenes, ahora sí que muy contentos de estar aquí hoy con ustedes. Buenos días, yo soy Erika Alfaro, tengo el gusto pues de iniciar este webinar que sin duda va a ser súper interesante con Nuffic Neso para conocer un poquito más de lo que es estudiar en Holanda. Hoy, de parte del equipo de Citi, Banamex, Jóvenes de Excelencia, nos acompaña Liliana Santana. Lili, qué gusto que estés aquí hoy con nosotros. Bienvenida. Hola, Eri, muchas gracias. Gracias por la bienvenida, por la introducción. Jóvenes, estamos muy contentos de saludarlos. Sabemos que ya es pues casi fin de año, que se aproximan las fiestas, pero nos da mucho gusto que estén presentes en este webinar, donde vamos a tener muchísima información muy buena y muy relevante para todos ustedes que están interesados en estudiar en Holanda y sobre todo sabemos que están interesados en conocer más acerca de becas y apoyos para que puedan llevar a cabo sus estudios de posgrado. Les damos la más cordial bienvenida. Les pedimos que estén muy atentos, que anoten sus preguntas, que se animen a ponerlas en el chat al final o abrir su micrófono, ¿por qué no? Pero no se queden con ninguna duda. Tenemos de invitada a una especialista extraordinaria que ya nos ha acompañado en ocasiones anteriores, entonces esperamos que aprovechen mucho que ella está aquí, que es muy amable y muy buena en lo que sabe hacer. Entonces, gracias, Eri, bienvenidos todos y adelante. Gracias, Lili. Pues sin duda vayan apuntando todas sus preguntas, jóvenes, porque es una gran oportunidad de pues, exponerlas aquí con nuestra invitada especial el día de hoy. La verdad es un honor presentarles hoy a Saraí Sotero. Saraí, bueno, es una persona con mucho conocimiento, muchísima experiencia. Teníamos la oportunidad de platicar hace unos momentitos también de todo lo que ha podido conocer en Holanda. Entonces, déjenme comentarles que ella actualmente se desempeña como Education Promotion Officer de Nuffic Neso en México. Eh, bueno, quiero decirles que Neso, para que bueno, vayamos entrando también en materia, significa Netherlands Education Support Office y es el representante oficial de la educación superior holandesa. Ellos proveen información objetiva acerca de la gran variedad de programas impartidos en inglés que existen en todas las instituciones de educación superior en Holanda. Entonces, como les decía, Saraí, pues es actualmente Education Promotion Officer y ella es licenciada de Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ella realizó una maestría en seguridad global en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Sheffield en Reino Unido. Así que como verán, pues tiene mucha experiencia en toda esta parte de la educación internacional. También posee 5 años de experiencia en el ámbito de la educación internacional, asesorando a candidatos que les interesa vivir la emocionante aventura de realizar estudios en el extranjero. Y Saraí es el punto de comunicación entre las universidades holandesas con los candidatos mexicanos, así como responsable de seguir en contacto con los egresados mexicanos de instituciones holandesas. Así que bueno, pues en verdad es un gran honor y un gran gusto tenerte aquí con nosotros, Saraí. Bienvenida y bueno, todos los micrófonos contigo. ¿Qué tal? Muchas gracias. La verdad es que estoy muy agradecida del espacio. Me da gusto que varias personas se hayan puesto, se estén tomando el tiempo de atender esta presentación. Y bueno, pues sin más preámbulo, comienzo. Me gustaría saber si ya todos ven correctamente la presentación. Si es así, pues para dar comienzo. Ahora sí, me parece que ya la ven, ¿cierto? Excelente. Pues te dejamos todos los micrófonos, Saraí, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Pues como decía, gracias a los que se están tomando el tiempo de atender esta presentación. Antes que nada, me gustaría decirles que si ustedes están pensando en estudiar en el extranjero, pues que tengan la certeza que no es algo imposible. Muchas veces el mismo contexto nos dice que es súper difícil, o es que es mucho dinero, o nadie en mi familia lo ha hecho, mejor me compro un coche, no sé. Lo que les quiero decir es que independientemente del el plan que tengan, les puede ser que si su deseo es estudiar en el extranjero, idealmente en Holanda, por supuesto, lo pueden hacer.
Si no, bueno, en cualquier lado del mundo que ustedes deseen, pero sí es importante que si algo quiero que se lleven de esta presentación, es eso, que si en algún momento en su mente está, no, está bien difícil, no, ya me dijeron que pues es que allá están, no sé, los musulmanes, o no sé, muchas cosas que a veces vienen en nuestra mente, eh, es una cuestión como de más bien cambiar esa perspectiva y darse cuenta que como estudiantes mexicanos estamos completamente preparados para realizar estudios en el extranjero. La situación es ahora cómo vamos a empezar o cómo le vamos a hacer a todo esto. Si quiero irme a Ámsterdam, por decir algo, ¿cómo le hago? Entonces, pues vamos a ver cuáles son las oportunidades que existen específicamente en el caso de Holanda. Lo que vamos a ver en esta presentación es acerca de Holanda, porque es una buena idea pensar en Holanda. Algunos destinos son más populares que otros en México. Por ejemplo, a lo mejor algunos dan por default la idea de, bueno, estoy en el extranjero, Estados Unidos o Canadá, y dentro de, si están pensando en Europa, a lo mejor España, y si sirve que no me complico con el idioma. Entonces, ¿por qué sería una buena idea? Bueno, a lo mejor no España, a lo mejor no Francia, ¿por qué sí darle una oportunidad a Holanda? ¿Cómo es el sistema educativo? ¿Cómo es un proceso de admisión? Que se van a dar cuenta que no es nada súper complicado, algo del otro mundo. ¿Cuáles son las becas y financiamientos que están disponibles? Y al final, bueno, me van a apoyar con la sesión de preguntas y respuestas para que entonces todas sus dudas queden aclaradas. Vamos a empezar de lo general a lo particular. A todo esto, pues, ¿dónde está Holanda? Estamos hablando de un país que sí, en cuestión territorial es pequeño, sin embargo, ofrece muchas cuestiones. Por ejemplo, al estar en el centro de Europa, eso les va a permitir poderse mover dentro del continente sin ningún problema. Sabrán que, bueno, Europa está súper bien comunicado en términos de, por ejemplo, pueden viajar en tren, en avión, a lo mejor un avión a Reino Unido son 45 minutos, entonces se darán cuenta hay distancias más extensas aquí en México, ¿no? O sea, México, solo un vuelo en México-Tijuana a veces son 3 horas y media, entonces se darán cuenta que aquí las distancias son pues más pequeñas y son relativas. Y también es importante que consideren que el mismo país ofrece muchas cosas muy interesantes, que no todo es Ámsterdam. Si bien es una ciudad hermosa, a lo mejor si el programa que usted se encuentra no está ahí, sino a lo mejor una ciudad más al norte o más cercana o a Bélgica o a Alemania, finalmente van a poder comunicarse muy bien dentro del mismo país porque la distancia más larga en tren, por lo general son 6 horas y pueden recorrer todo el país. Entonces, súper bien comunicado y muy seguro. En esta diapositiva podemos ver que en el mundo hay más holandeses famosos de los que a lo mejor habíamos pensado o los que les habíamos dado crédito. Por ejemplo, tenemos, sí, figuras de la cultura pop como a lo mejor artistas o actrices, corredores de carreras, pero también tenemos famosos filósofos, inventores, premios Nobel, los que se siguen la realeza tenemos hasta reyes, los que les gusta la música clásica, Ryu, y también quien no se ha tomado una buena Heineken. Entonces, como verán, estamos muy influenciados o también es importante la influencia que recibimos de parte de ellos y es muy interesante poner atención a este tipo de detalles. Holanda o el Reino de los Países Bajos, es importante que sepan que cualquiera de las dos denominaciones sirve. Holanda es el nombre común, como decir México, aunque nuestro país es Estados Unidos mexicanos, ¿no? Todo el mundo sabe que México es Estados Unidos mexicanos, no hay ningún problema. Ustedes se pueden referir a Holanda o Reino de los Países Bajos y no hay ningún problema, aunque finalmente es importante que sepan que Holanda se refiere a una sección, a una provincia del país y que en general se refiere al país por completo, como por cuestión más general, como por costumbre, pero es importante que vean que no pasa nada. Se pueden referir al país de cualquiera de las dos formas, se entiende. Y en estas imágenes lo que ustedes pueden ver es esta interesante combinación de lo tradicional con lo nuevo. Por ejemplo, tenemos sí los molinos, pero también tenemos una innovación muy interesante en cuestión de energías renovables. Tenemos construcciones súper clásicas de la época del Renacimiento, pero también hay algún tipo de estructuras como las casas cúbicas que están en Rotterdam. Sí, también tenemos esta interesante conexión de Países Bajos con el agua, le han ganado terreno al mar, pero también tienen desarrollo muy interesante en cuestión de puertos, quien le interesa en cuestión de logística, cuestiones marítimas, bueno, el puerto de Rotterdam es el más grande de Europa y es una maravilla en cuestión de tecnología. Entonces, como se darán cuenta, aquí encuentran una variación de esta combinación más bien de lo clásico con lo nuevo y es muy interesante cómo pueden convivir. Uno no necesariamente excluye al otro y hace más rica la experiencia de visitar al país o considerarlo como un destino para sus estudios. Ahora, ¿por qué es una buena idea estudiar en Holanda?
Entre otras cosas, podemos ver las cuestiones que se ven aquí en la presentación. Se van a encontrar que existen más de 160 nacionalidades dentro de la comunidad internacional de los estudiantes que están allá. Se cuentan con 14 universidades de investigación y 36 de ciencias aplicadas. Un poquito más adelante voy a explicar exactamente a qué hago referencia. Dentro de las universidades de investigación, 12 se encuentran dentro de las mejores 200 del mundo. Esto es una situación muy interesante porque casi siempre los rankings se los llevan instituciones como a lo mejor MIT o Cambridge. Y entonces muchas de las universidades holandesas sin problema entran en esos mismos parámetros. También es importante que sepan que para que ustedes estudien en Reino de los Países Bajos no necesitan hablar holandés. Con el inglés es suficiente en un nivel mínimo de un B2. Y esto tiene que ver con que existen más de 2.100 programas que son impartidos completamente en inglés. Esto es bien interesante, o a lo mejor muchos suenan como, sí, ¿qué tiene de extraordinario esto? Bueno, es que si lo piensan, su lengua materna no es el inglés. Entonces, que hayan desarrollado una infraestructura de tal forma que las universidades sean capaces de proveer este tipo de programas es muy interesante y de verdad que de rescatarse. Por ejemplo, si algún extranjero quisiera venir a estudiar a México y no habla español, la verdad es que la cantidad de universidades que podrían ofrecer un curso completamente en inglés se reduce mucho. Algunas universidades tienen a lo mejor una materia o ya algún posgrado en específico, pero la verdad es que las opciones son poquititas para alguien que no habla español. Entonces, que las universidades holandesas tengan esta capacidad de recibir estudiantes de cualquier lado del mundo porque sus programas se imparten en inglés, es una cuestión muy notable y de verdad que de resaltar. Por otro lado, también se cuenta con que la sociedad holandesa es de los mejores preparados a nivel mundial en cuestión de inglés. Año con año se hace esta prueba de efficiency y entonces ahí siempre salen en primer lugar, siempre se van peleando con Dinamarca, entre quiénes son los países cuya lengua materna no es el inglés, pero que rankean más alto en el nivel en que lo manejan. De tal forma que ustedes cuando estén en Holanda van a estudiar en inglés y se van a poder comunicar con las personas en inglés, aunque esa no es su lengua materna. De tal forma que esto no es algo que les tendría que preocupar, el tema del idioma, aunque siempre se recomienda que, bueno, ya que estén allá, o incluso un poquito antes de irse, que sí aprendan un poquitín de holandés, porque eso siempre les va a ayudar para poderse comunicar mejor con las personas, aprender más de la cultura, o mínimo decir correctamente el nombre de su calle, el nombre de su profesor, porque sabrán que los nombres son bastante interesantes. También es un país muy seguro, de los más seguros del mundo, y cuenta con una población internacional de estudiantes de alrededor de 122,000 estudiantes y también está muy bien conectado. Como veíamos anteriormente en el mapita, ustedes van a poder viajar si quieren dentro del mismo Holanda, pero si en algún momento deciden conocer algún otro lado, por ejemplo, París les queda 2 horas y media, Londres a 3 horas y media, o esto es en tren, o 5 horas y media hacia Berlín. Como verán, las posibilidades son infinitas y finalmente dentro de este parámetro, este bloque de la Unión Europea, ustedes van a estar muy seguros y súper bien conectados. Y también porque contamos con una asociación que lo que buscamos es mantener el talento de los egresados de las universidades holandesas. Tenemos esta asociación que se llama Alumni Network y lo que hacemos aquí es retener o tratar de retener el talento posible a través de esta asociación que no tiene fines de lucro y lo que buscamos es que brindemos oportunidades y también información a los egresados una vez que regresen a México sobre, por ejemplo, ferias de empleo, talleres vocacionales que les pueden ayudar, eventos, también, por ejemplo, este año no fue posible, pero, por ejemplo, cada año nos reunimos en la residencia del embajador para recibir, para una festividad que se llama Sinterklaas, que es el 5 de diciembre, que es como Santa Claus de allá. Y también hacemos ese tipo de cócteles en los que buscamos siempre estar muy en contacto con la generación de estudiantes que vienen regresando y darles información que pues sabemos que les va a ser de utilidad. También, por ejemplo, en networking, nunca sabes cuándo vas a conocer a tu futuro empleador, a tu futuro colega o tu futuro socio. Ahondando más en por qué es una buena idea estudiar en Holanda, como les comentaba anteriormente, se cuentan con más de 2.100 programas que son impartidos en inglés. El sistema de enseñanza es interactivo. Mucho del sistema que estamos aquí acostumbrados a México es en el que el profesor dicta toda la clase y los estudiantes como que nada más lo ven. Y ahorita que son en línea muchas de las cosas, pues a lo mejor ni atención le ponen al profesor que está hablando, que es el que se encarga de dar toda la información. Acá es mucho de que los estudiantes tengan que participar más, tengan que interactuar y que no haya una jerarquía tan marcada, de tal forma que ustedes van a obtener un poco de responsabilidad sobre sus clases, sobre estar bien preparados,
pero también el profesor va a poder ser una guía para ustedes. Van a encontrar opciones de estudio en diferentes campos. En el caso específico de México, los campos más comunes o más populares son los de economía, negocios, ciencias agrícolas y ciencias sociales. Sin embargo, si ustedes están buscando algo diferente a esto, no significa que no esté disponible. Simplemente estos son los campos que están por lo general más en la mente del estudiante mexicano. También se cuenta con un estudiante, con un ambiente internacional, como mencionaba anteriormente, porque van a convivir con más de 190 nacionalidades. Tan solo en el ciclo escolar de 2019 a 2020, alrededor de 90,000 estudiantes fueron de tipo internacional. Esto representó un 12% del total. Y cada año alrededor de 2,000 estudiantes de América Latina se van a hacer algún tipo de programa. Algunos son intercambios, algunos son la licenciatura completa, algunos son maestrías o doctorados. Eso digamos que este número está abarcando todos esos grados, pero siempre los mexicanos somos mayoría. Entonces, de esos 2,000 de diferentes nacionalidades, por lo general somos más mexicanos, alrededor de unos 500, y las universidades cuentan con comunidades de estudiantes latinoamericanos. Esto a lo mejor ahorita que no se han ido no nos resulta tan relevante porque si hay que tiene, pues, obviamente conozco más mexicanos, pero pues estando en el extranjero siempre ayuda a tener este tipo de contacto con personas con las que te vas a poder relacionar, hablar de lo mismo, decir, ay, es que México no hace tanto frío, o la comida, o viene Día de la Independencia, cosas por el estilo, que siempre ayuda a sentirse un poquito más cerca de casa, y eso siempre buscan tenerlo a la mano las universidades para que entonces la experiencia con ustedes sea todavía más placentera. Les mencionaba anteriormente que la excelencia en la educación tiene que ver con que las universidades se encuentran muy bien rankeadas dentro de las mejores 200 del mundo. Y esto tiene mucho que ver con que las universidades son sometidas constantemente a evaluaciones por parte del gobierno, lo que me lleva a lo siguiente, porque es una pregunta que es común entre los estudiantes. Oye, ¿las universidades en Holanda son públicas o son privadas? Y es que allá son una combinación de las dos. No hay una diferenciación tan marcada como aquí en México, por ejemplo, entre la UNAM, cuánto paga alguien en la UNAM y cuánto paga alguien en el TEC, por decir algo. Ahí sí es una diferencia bastante marcada. Aquí hay una combinación porque finalmente todas las universidades reciben fondos de parte del gobierno, que también con eso se obligan a una evaluación cada año y que les den una acreditación, pero también todas las universidades les van a cobrar algún tipo de cuota. La diferencia va a radicar entre cuánto paga un estudiante de la Unión Europea a cuánto paga un estudiante internacional. Aquí nos vamos a enfocar en las matrículas consideradas para estudiantes internacionales. En el caso de las licenciaturas, estas pueden ir entre los 6,000 y los 15,000 euros por año. Y en nivel maestría puede ir entre 8,000 a 18,000 euros por año. Y adicional a esto, también tiene que considerar el costo de vivienda allá, de pagar renta y comida, que estamos hablando de alrededor de 1,000 euros por mes. De tal forma que siempre, como en cualquier lado del mundo, el monto más alto a considerar siempre va a ser en cuestión de renta. En comida estamos pensando entre unos 200 o 250 euros igual por mes. Y en los otros gastos como de ir a un bar o cosas por el estilo, ir al cine, pues estamos hablando de otros 200. Evidentemente, esto tiene mucho que ver con el nivel de vida que estén acostumbrados o con los que les guste realizar. Si a lo mejor lo suyo no les encanta caminar, no les encanta andar en bicicleta, quizás estarían gastando más en transporte, mientras que si te dedicas a caminar o andas en bici, pues te ahorras ahí un monto interesante. Lo mismo, comer en un restaurante siempre va a ser más alto el monto a considerar que si compras tu comida y lo cocinas, o si compartes en una casa de estudiantes, a que si vives tú solito. Entonces son tipo de cosas que tendrán que considerar, aunque digamos que ya el gobierno tiene establecido este monto de 1,000 euros por mes para que un estudiante se pueda ir. O sea, es algo que tendrás que considerar en cuestión de manutención, más lo que indique la universidad en cuestión de colegiatura. La educación que está disponible en Holanda es a partir de nivel superior, es decir, no hay oferta a nivel prepa ni nada por el estilo, sino es a partir de nivel licenciatura, maestría y doctorado. Estos son los cursos que, como les comentaba, van a ser impartidos completamente en inglés. Y como les mencionaba, se divide en dos el tipo de educación. Unas son las universidades de investigación y otras son las universidades de ciencias aplicadas. Por ejemplo, aquí en México, muchas de las universidades como que tienen esa posibilidad de ofrecer diferentes áreas en una misma institución. Regreso en mi ejemplo de la UNAM. En la UNAM puedes estudiar veterinaria, pero filosofía, pero también
contaduría, cosas por el estilo, y acá las universidades se van a especializar más. Va a haber algunas que te van a dar un enfoque más teórico, más académico, más enfocado en la investigación, y va a haber otros que te van a dar un enfoque más práctico, es decir, que en cuanto termines de estudiar puedes aplicar directamente lo que acabas de aprender. Entonces tenemos esta gran división entre las universidades de investigación y las universidades de ciencias aplicadas. La calidad en ambas son excelentes. La cuestión aquí está en que el estudiante tiene que tener ya más o menos clarito qué es lo que quiere hacer. En un futuro le gustaría dedicarse a la docencia o la investigación, a un doctorado, o de plano, ¿no? Una vez que acabe y sabes que yo no vuelvo a pisar una escuela, eso es completamente válido, entonces lo tienen que tener claro desde un inicio para que entonces decidan qué tipo de institución es la que más les conviene. Como su nombre lo indica, las de investigación pues van a estar enfocados más a un tema académico, de investigación, más teórico, y en este tipo de universidades ustedes van a poder encontrar que les ofrecen tres niveles de educación. Licenciatura, que va a durar 3 años, o maestría, que puede durar 1 o 2 años, esto depende del área que ustedes escojan. Por lo general, maestrías en áreas económico-administrativas, por lo general duran 1 año, y las que están enfocadas más a ciencias exactas o ingenierías, por lo general duran 2. Puede haber sus variaciones, pero esto es para que tengan más o menos una idea. Y las universidades de investigación son las únicas que les pueden ofrecer el grado académico de doctorado, con una duración de 4 años. Mientras que las de ciencias aplicadas, como les mencionaba, es más bien teórico, más de tipo de, digamos, a cierto punto vocacional o profesional, en los que la licenciatura va a durar 4 años y una maestría puede durar 1 o 2 años, como les mencionaba anteriormente, dependiendo exactamente del área que quieran estudiar. Tenemos un buscador, perdón, en el que van a poder encontrar toda la oferta académica. Ustedes entran a studyingholland.nl, los manda a este buscador y ahí van a poder poner el área de interés que les llame la atención. Van a poder indicar si quieren una maestría, un doctorado, no, perdón. Ay, se me resecó la boca de hablar. Perdón, licenciatura o maestría, y les va a salir un desplegado de todas las universidades que ofrecen ese curso. Una vez que ustedes hayan determinado qué universidades les interesa, entonces el siguiente paso es identificar, bueno, cuáles son los pasos a seguir. Tenemos cuáles serían los 10 pasos a seguir si ustedes quieren estudiar en Holanda, y como verán, no es algo particularmente complicado. El primer paso siempre es encontrar el plan de estudios, que ustedes revisen y comparen las opciones. A lo mejor uno programa está en una universidad de investigación o en una universidad de ciencias aplicadas, y ustedes van a identificar de acuerdo al plan de estudios qué es lo que más les conviene a ustedes. Van a poder aclarar dudas con la universidad, siempre va a venir los datos de contacto de alguien de admisiones, poder enviar los requisitos. Todas las universidades siempre les van a indicar cuáles son los requisitos, cómo se les mandan, fechas límites a considerar, siempre va a venir todo en el sitio web de la universidad. Van a poder mandar su solicitud, y una vez que manden sus documentos, el tiempo estándar para que una universidad les dé una respuesta va a ir entre las 6 y 8 semanas a lo máximo, pero siempre les van a contestar. Y una vez que ya fueron aceptados es cuando viene el proceso de buscar financiamientos. Las becas no se buscan antes porque no hay una base sólida. Tu base sólida es la carta de admisión. Entonces, hasta que es admitido el estudiante es cuando puede buscar becas, o más bien puede buscarlas antes, pero ya aplicar tal cual hasta que haya sido admitido en alguna universidad. Los trámites migratorios y de alojamiento se ven directamente con la universidad, ellos les ayudan con todo. Se prepara el viaje a Ámsterdam y bueno, el lugar de destino es el aeropuerto de Ámsterdam, que está súper bien comunicado. Ahí mismo está la estación del tren para ir a cualquier ciudad si su destino no es Ámsterdam. También están los trams, taxis, autobuses, todo está ahí mismo muy bien comunicado para que entonces su movilidad sea bastante amigable. Los requisitos de admisión, como les mencionaba, cada universidad se los indica, pero aquí se los menciono para que vean que no es algo completamente ajeno o que es algo súper difícil de considerar. En el caso de los que quieren una maestría, bueno, necesitan tener ya su título, necesitan entender qué materias son las que cursaron durante sus estudios y qué calificación. Esto se hace a través del historial académico. Se necesita una certificación de inglés. Si bien no dudamos de que tengan el nivel de inglés, la universidad necesita revisar que tengan un nivel mínimo de B2. Algunos programas sí les van a pedir un nivel más alto, sobre todo si va a ser mucho como que de escritura, algo como a lo mejor derecho o escritura creativa. Por lo general les piden un puntaje más alto. Una carta de motivación, su currículum vitae, y a veces les piden cartas de recomendación, no siempre. Si llega a ser el caso, bueno, pues la misma universidad se los va a avisar.
Y algunos otros requisitos que también les pueden pedir va a ser, y eso depende del programa. Por ejemplo, si quieren algo como management o a lo mejor un MBA, lo más seguro es que les pidan un GMAT o un GRE. Si quieres algo de diseño o arquitectura, a lo mejor lo más seguro es que te piden algún tipo de portafolio, o que quieres escritura creativa o algo que tenga que ver con escribir, lo más seguro es que te piden algún tipo de ejemplo de alguna obra que tengas. Todos los documentos se tienen que legalizar y traducir, porque al final, si tu universidad no te los puede dar en inglés, que es lo más común, se tienen que llevar con un perito traductor. Entonces, como verán, no son requisitos que estén sumamente complicados y siempre las universidades les van a indicar. Esto voy a ser bastante breve con el doctorado. Si quisieran saber más del doctorado, tendrían que ponerse en contacto con nosotros porque es una situación completamente diferente, porque más bien las posiciones doctorales más bien no son de estudios, más bien ya son como que un empleo de investigador. Son 4 años de investigación. No existe el doctorado directo en Holanda. Si el estudiante apenas es muy bueno en investigación, pero solamente tiene licenciatura, forzosamente tiene que cursar una maestría en México o donde quiera, o en Holanda, para hacer un doctorado. Y existen algunas posiciones en las que las universidades les pagan a los estudiantes por su investigación. Ese tipo de posiciones están disponibles en este sitio web que aparece en su pantalla, que se llama Academic Transfer. Ahí pueden revisarlo. Son posiciones doctorales, que son pagadas por la misma universidad. Esto es un esquema completamente diferente. Una pregunta también que nos llega muy constantemente sobre trabajar mientras estudias. ¿Es posible con su visa de estudiante trabajar mientras estudia? El número de horas que están permitidas está limitado solamente 16 por semana. Es un permiso de empleo que con eso les ayudan en su momento en la universidad. Siempre las universidades van a tener una lista de empleos para estudiantes. Evidentemente, el tipo de posiciones que pueden ustedes tomar, pues van a ser de tipo como a lo mejor ayudando a un profesor, ayudando a una cafetería, cosas por el estilo, porque son poquitas horas. Y además, en teoría, ustedes están yendo a estudiar y no a trabajar. En ese sentido, también tienen que revisar si tienen limitaciones de tiempo, es decir, qué tal que su carga académica es muy alta y de verdad no se dedican a estudiar para el examen, no se dedican a trabajar. Eso ya cada uno de ustedes lo verá. Lo importante que sepan es que si así lo deciden, tienen el derecho de hacerlo con su visa de estudiante. Después de los estudios tienen la opción de quedarse a algo que se llama año de orientación o orientation year. ¿Esto qué quiere decir? El gobierno de Holanda confía mucho en las habilidades que ustedes ya adquirieron al estudiar en alguna institución holandesa. Entonces, cualquier persona que se haya graduado, o sea, en este caso no aplica intercambios ni estancias cortas, solamente personas que tengan el grado académico de licenciatura, maestría o doctorado en Holanda, pueden aplicar este permiso, que es un año para quedarse a buscar empleo si así lo desean. Este permiso lo pueden tomar luego que terminen que se hayan graduado, o pueden regresar a México y mientras no hayan pasado más de 3 años, este permiso se pide en la embajada y se regresan un año a Holanda a probar suerte. También pueden trabajar como practicantes dentro de su misma universidad, o aquellos que les interese la investigación, pues al acabar su maestría, pues estaría interesante que buscaran posiciones doctorales porque se van a encontrar con opciones bastante interesantes. Entonces, estas serían las opciones que ustedes tienen respecto a trabajar mientras estudian y después de sus estudios. Ahora vamos con la pregunta del millón. Muy bien, ¿cuáles son las becas y financiamientos que puedo considerar? Es importante que sepan, como les mencionaba anteriormente, que para cualquier proceso de beca, lo primerito siempre es ya estar admitido en la universidad de su elección, porque no existe al revés de que primero veo beca, qué beca hay y luego veo si me animo o no. Siempre tienes que hacer primero qué universidad te interesa, que te seas admitido y después solicitar beca. Podemos dividir las becas en 3 grandes rubros. ¿Cuáles son? Sería ¿cuáles becas da el gobierno holandés? ¿Cuáles becas da las universidades holandesas? ¿Y qué becas da tu propio gobierno? Y yo incluiría un cuarto, ¿cuánto tienes a ahorrar? Esto a muchos estudiantes les hace un poco de ruido porque dicen, no, pero es que yo no he ahorrado, bla, bla, pero es que es una cuestión que es muy interesante que aparece aquí en México y en muchos países de América Latina, en el que difícilmente se tiene una cultura de ahorro para previendo que quisiera hacer algo más después de mis estudios. A lo mejor algunos apenas están empezando a graduar, apenas van a empezar a buscar experiencia laboral, cosas por el estilo, se entiende perfecto, pero sí es interesante que este último punto que menciono de ahorro personal, ese es uno que difícilmente se considera. Y vamos a ir revisando cada una de estas opciones. Como les mencionaba, en primera opción tenemos el gobierno holandés.
A través del gobierno holandés existe esta beca que se llama Holland Scholarship. Esta es una combinación de fondos del mismo gobierno, pero también que viene de las mismas universidades. Para hacer esto tienes que ser no europeo, cualquier lado del mundo aplica, y es para programas que son programas completos de licenciatura o de maestría. Es un apoyo único por 5,000 euros, no renovable, es decir, aunque tú aplicas una licenciatura que son 3 años, por decir algo, este apoyo solamente puede ser para el primer año, y lo mismo la maestría, si es de un año, bueno, ya sin problemas los 5,000 para el primer año, pero también si son 2, este solamente aplica para el primer año. La solicitud se hace a través de la misma universidad y por lo general tiene fecha límite para ser admitido o para poder solicitar entre el 1 de febrero o el 1 de mayo. Esto depende de cada una de las universidades. Y una vez más, para aplicar este apoyo ya tienes que estar admitido en el programa y siempre aparece la información en el sitio web de la misma universidad. Todas las universidades van a tener esta sección que se llama Fees and Funding o Finances, nombres diferentes, pero al final es eso, donde las universidades indican cuáles son los apoyos a los que ustedes como estudiantes internacionales pueden aplicar. Entonces tenemos esta que es por parte del gobierno. La siguiente es por parte de las mismas universidades. Tenemos esta convocatoria que se llama Orange Tulip Scholarship. Y esto no es una convocatoria, sino más bien, o sea, no es una sola beca, sino es un conglomerado de convocatorias de diferentes universidades. Y la característica que tienen es que se reduce la elegibilidad a solamente mexicanos. Tienen que ser, mantenerla o tener la nacionalidad mexicana y son diferentes tipos de becas. Cada universidad decide uno si participa o no y con cuánto pueden apoyar. Algunas universidades apoyan con ayuda a colegiatura y manutención, algunas nada más es a manutención, algunas solamente es un descuento a colegiatura, es muy variable y no hay de otra más que revisar la misma convocatoria. Esta la publicamos el pasado mes de noviembre. En el sitio web que aparece ahí en la presentación pueden entrar y revisarlo. Y entonces cada universidad decide cuándo cierran su convocatoria y qué les van a pedir y con cuánto los pueden apoyar. Las primeras que cierran son el 1 de febrero. Entonces, quien esté interesado en alguna institución como Eindhoven, que por ejemplo ellos son muy fuertes en todo lo que tiene que ver con tecnología e ingenierías, tienen que estar admitidos en la universidad mucho antes del 1 de febrero para poder aplicar esta beca. Algunas de las universidades que están confirmadas son Eindhoven, la de Rotterdam, Maastricht School of Management, Radboud. Aquí pueden ver la lista. Como verán, son bastantes. Y es lo que les mencionaba, cada una va a decidir, por ejemplo, Eindhoven tiene apoyo de 16,000 euros al costo de la colegiatura y 5,000 euros a manutención. Y llega a haber otros donde su descuento es un poco más modesto, a lo mejor solo 5,000 euros de descuento o 3,000 euros de descuento al costo de la colegiatura. La única forma que tienen de saber cuánto da cada uno es revisando la convocatoria. Respecto a organizaciones internacionales o nacionales, en el caso de México, pueden revisar opciones como a lo mejor las becas CONACYT, préstamos de Banco de México, préstamos igual de FUNED, algunas, por ejemplo, becas MOF, que esos están si no estoy mal, están en Jalisco. Y entonces, ahí tiene mucho que ver con un poquito la capacidad de investigación de cada uno de ustedes. En nuestro sitio web que aparece ahí están las opciones de las que nosotros tenemos conocimiento. Ya va a depender de cada uno de ustedes que entre al sitio web de cada uno y pues revise cuáles son las bases. Porque, por ejemplo, cada convocatoria siempre les va a indicar cuáles son los objetivos de la convocatoria, si apoya nada más a maestría, si apoya nada más a doctorados, y dentro de que se apoyan nada más determinados grados, también qué áreas. Hay algunas áreas que son más apoyadas que otras, o por ejemplo, si quieren FONCA tiene que ver más con cuestiones de arte, y va a haber otras, por ejemplo, CONACYT, por lo general está más enfocado a ciencia y tecnología. Entonces, digamos que no existe una beca que aplique a todos, sino que es cuestión de ir revisando las diferentes convocatorias. En nuestro caso, a partir de esta semana hemos tenido una serie de webinars que a lo mejor les pueden ser de utilidad, en los que estamos hablando un poquito más a profundidad de cada uno de los diferentes temas. Por ejemplo, el lunes pasado hablamos sobre Holanda, el país de su cultura. El martes hablamos de por qué es una buena idea estudiar en Holanda. Después, ayer se hablaron sobre el proceso de requisitos y admisión. Hoy tenemos un webinar a las 4 que es específicamente de becas. Ampliamos más de información que estamos aquí. Y mañana sobre los estudios. Ahora, si ustedes no han podido ver esto porque evidentemente se están enterando, la invitación entonces es que revisen mucha de la información que tenemos en nuestro canal de YouTube. Todos los webinars que damos, que son de información en general para los estudiantes, siempre se graban y están en nuestro canal de YouTube.
Y este sábado vamos a tener un evento en el que 20 universidades holandesas van a estar en una feria virtual, de tal forma que, por ejemplo, si ahorita entran al buscador y ven en qué universidad dan derecho, en qué universidad tienen biología, lo que sea, y a lo mejor identificaron que Groningen tiene el programa que les interesa. Groningen va a estar el sábado en esta feria y van a poder hablar directamente con los representantes de las diferentes universidades. Como todas las actividades que tenemos, pues no tienen ningún costo, solo es cuestión de que se registren y entren ese día a la feria para que hablen con nosotros como Neso México, si tienen alguna duda como que en general, o si identifican alguna de las universidades, bueno, pues ahí va a estar el stand de diferentes, les comento que son 20 en total, y van a poder aclarar dudas ya directamente con staff de diferentes universidades. Los invito a que revisen nuestro sitio web porque aquí viene información bien interesante. Por ejemplo, viene el buscador específicamente, más información sobre becas, los requisitos de admisión vienen un poquito más explicados. Entonces, aquí les sirve mucho como un punto de referencia para cualquier duda que puedan tener. Entonces, me parece que sería importante que lo revisaran, que siempre estén al pendiente de eventos que ahí también se publican. Lo mismo que de nuestros diferentes canales de comunicación. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, como les mencionaba, tenemos el canal de YouTube en los que subimos videos de las conferencias que hemos ofrecido a diferentes estudiantes con diferentes temas. Eso les puede ser de mucha utilidad. A lo mejor tener la oportunidad de ver un video y pausarlo y anotar y cosas por el estilo siempre puede ser de utilidad. Y nosotros, cuando no es época de pandemia, tenemos la oficina está ahí, atendíamos estudiantes directamente en Mariano Escobedo. Ahorita pues es imposible hacerlo, sin embargo seguimos atendiendo estudiantes de forma remota a través de nuestro sitio web, a través de un WhatsApp que tenemos o los diferentes canales. Entonces, de mi parte es todo lo que tengo que comentar. No sé si de lo que son cuestiones de preguntas y respuestas haya algo para mí. Saraí, muchísimas gracias. En verdad, pues es un gusto tener toda esta información que nos compartes de Holanda, que además es un país precioso, y pues que hayas compartido con los jóvenes tantas oportunidades y el detalle pues, que se necesita para cada una de ellas, ¿no? Muchísimas gracias. Pues mira, te voy a ir compartiendo algunas de las preguntas que tenemos. Nos pregunta Santiago García, ¿es común que muchas universidades soliciten el GMAT o GRE? Dependiendo del área, si tú quieres algo como negocios, sí es común. Y en especial es GMAT, GRE o es indistinto? ¿Cuál es tu experiencia? Más bien el GMAT. El GMAT, perfecto. Gracias, Saraí. Nos pregunta Jorge Rentería, me interesa hacer una maestría y revisando los requerimientos de inglés en Eindhoven, bueno, ya me dirás tú si se pronuncia bien así o no, of Technology y en Radboud University, aparece que si se tiene un diploma de mínimo 3 años de high school o un bachelor's en algún país de habla inglesa, se puede exentar la certificación de inglés. ¿Me puede hablar más de esto, ya que realicé toda la preparatoria en Canadá? Ok. Sí, es que, bueno, finalmente aquí estamos hablando de un estudiante que honestamente es la excepción, porque el resto de los estudiantes mexicanos, para empezar, no están buscando licenciaturas, más bien buscan maestrías, y los que buscan alguna licenciatura por lo general vienen de algún tipo de bachillerato general, como por ejemplo de la UNAM o la Salle o algo así, pero un bachillerato general, entonces se entiende que estudiaste en español. Si tú estudiaste en inglés, tu grado académico previo ya no te piden la certificación porque pues se entiende que ya tienes el nivel. Entonces, si estudió en Canadá, sin problema puede entrar y aunque sea mexicano, no le van a pedir la certificación. Gracias, Araí. Nos pregunta Holkan Vázquez si se puede aplicar a un PhD aún cursando una maestría con promesa de terminar la maestría antes de empezar el PhD. Mira, para cualquier grado académico que tú quieras aplicar, puedes hacerlo aunque no hayas concluido el grado anterior, mínimo que tengas el 80% de los créditos ya cubiertos. Y algo que también tienes que revisar es, una cosa es cuando te gradúas y otra cosa es cuando te titulas. El título no se mueve y lo necesitas. Algunas universidades son más burocráticas que otras y pues por lo general tú puedes aplicar sin tener tu título y la universidad te va a decir, bueno, muy bien, tú cuando lo tengas me lo mandas y te van a dar una fecha límite. Por lo general los cursos empiezan en septiembre de cada año. A lo mejor el doctorado puede ser un poquito más flexible porque al final pues es una investigación 1 a 1 o es más fácil
decirle a tu supervisor, llego en enero, y solamente estás afectando al supervisor, que en una maestría que pues es un grupo completo. Entonces ahí sería cuestión de que revisaras eso. Y otra cosa también tiene que ver con cómo lo piensas pagar. Si la posición doctoral que estás solicitando es una de las que mencionaba anteriormente que son pagadas por la misma universidad, lo más seguro es que te pidan ya estar titulado. Pero si, por ejemplo, tú estás pensando en algo como a lo mejor la universidad dice, ¿sabes qué? No te puedo ofrecer un sueldo, tendrías que tener tu propia beca. Ahí es donde entraría en juego becas como las de CONACYT. Entonces, son dos situaciones. Si bien en cuestión de admisiones te pueden recibir sin tu título, habría que ver si el financiamiento que tú estás pensando aplicar, en este caso CONACYT, por poner solamente un ejemplo, CONACYT te pide ya estar titulado para poder aplicar a la beca. Entonces, son dos cuestiones diferentes donde tendrías que revisar cuáles son tus planes específicamente. Si la posición doctoral que te interesa no te está ofreciendo un apoyo, pero más bien te pide que tú lleves tu propia beca, que en este caso sería CONACYT, tienes que revisar cuándo te titulas, cuándo abren las convocatorias de CONACYT y si te daría tiempo, aunque no tengas el título, porque te mencionaba en cuestión admisiones tal cual, admisiones te puedo aceptar sin el título y ellos te van a decir, mándamelo ahí, por ejemplo, considerando, vamos a poner una fecha estándar que te dijeran, empiezas el 1 de septiembre, la fecha límite que te va a decir la uni, ¿sabes qué? Mándamelo máximo el 1 de julio, más o menos esas son las fechas. Pero y tú estás pensando en cuestión CONACYT, por ejemplo, las convocatorias de CONACYT abren en febrero de cada año y por lo general cierran en mayo. Entonces tú tendrías que estar titulado si quisieras aplicar ese tipo de beca entre febrero y marzo. Entonces tendrías que ver si tu título estaría listo para ese entonces. Perfecto, Saraí, muchísimas gracias. Nos solicitan aquí si puedes poner la diapositiva donde esté el calendario de webinars de las becas. Es una gran oportunidad de poder participar y de conocer muchísimo más el detalle. Muchas gracias, Saraí. Por ejemplo, hoy, y justo el de las becas lo doy, hoy es a las 4, ahí está la liga si se quieren registrar. Y si por alguna razón no han podido ver alguno de estos, o hoy a las 4 justo hoy ya tienen algo que hacer, les mencionaba que en nuestro canal de YouTube, que es Neso México, se suben todas las grabaciones de todas las sesiones que tenemos. Entonces ahí sería cuestión de, en lugar de aventarse un programa de entretenimiento de 1 hora en YouTube, pues un webinar les ayudaría bastante. Perfecto, muchísimas gracias, Saraí. Y el que esté disponible la información, pues es súper útil, ¿no? Porque a veces con los tiempos, las clases, los trabajos es un Claro. poco complicado y bueno, tener esa disponibilidad es maravillosa. Ujú. Nos pregunta también Mariana Luna, Saraí, que si las Ujú. becas son excluyentes, es decir, si apliqué para la del gobierno, ya no puedo aplicar a la de Orange Tulip. No. Mira, mientras la sugerencia siempre esto aplica a todo, porque de verdad que es más fácil que te sobren, y entonces ahí, bueno, entonces no lo ocupo, a que a la mera te estás tronando los dedos y no tiene nada. Entonces, nuestras sugerencias apliquen a todas las becas que se encuentren. No son, o sea, finalmente ustedes aplican a diferentes, entre ellas no dicen, ya vi que aplicaste esta, entonces no te llevas, o sea, como que no te excluyen. Lo que puede pasar es que en dado caso, vamos a poner que aplicas a 2 de la universidad. Como los fondos vienen de la misma institución, lo más que te va a pasar es que te sabes que estamos que escojas una de las dos, porque finalmente no es justo para otros estudiantes. Entonces, cuando llega a pasar eso, la misma universidad te indica, sabes que tienes 2 con nosotros, no te puedes quedar con las 2, quédate con la que más te convenga y declinas la otra. Entonces no pasa nada. Entonces, por ejemplo, si esa es por ejemplo, si aplicas a la Holland Scholarship, es del gobierno de Holanda. Si aplicas a la Orange Tulip, ese es dinero de las universidades. Digamos que aplicas a CONACYT, ese es dinero del gobierno mexicano. Digamos que también aplicas a un préstamo de Banco de México, que es FIDER, que ellos te pueden prestar hasta 200,000 pesos. Esa es otra cuestión, es una institución aparte. Entonces te das cuenta, el dinero viene de diferentes fuentes y mientras no sea la misma fuente, tú puedes tener diferentes apoyos. Se pueden combinar. Excelente, Saraí, muchas gracias. Nos pregunta Jafet si hay un promedio mínimo general para las becas. Mira, para las becas en general no, y en general en Holanda no te van a pedir un promedio mínimo, pero sí tienes que considerar que un buen promedio en general es a partir de 8. Así que si alguien todavía no se titula, está trabajando en sus calificaciones, de verdad que no dejen que su promedio baje de 8 porque
eso sí les puede afectar. Te digo, tal cual que Holanda te pide un promedio, ¿no? Pero, por ejemplo, se supone que hay dos personas que están pidiendo lo mismo, lo más seguro es que el desempate sea el promedio. Entonces, sí hagan lo posible por tener un buen promedio. Y, por ejemplo, si están pensando en algún financiamiento como Banco de México, FUNEDO o CONACYT, ellos sí piden que tu promedio mínimo sea 8. Y, por ejemplo, hay algunas universidades que tienen becas que se llaman de excelencia. Si bien tal cual no indican qué promedio tienes que tener, ellos ya están acostumbrados a las escalas, o sea, ellos ya sin problema conocen la escala mexicana, que va del 1 al 10, o del 10 al 100, depende de la uni, pero finalmente lo mismo. Los que sacan 90, los que sacan 9, se sabe que la escala es básicamente igual. Entonces, ellos ya saben a qué equivale cada escala y la calificación que hayamos tenido aquí en México. Y a lo mejor es lo que les mencionaba, pudiera ser que ese último factor sea el determinante entre que te lleves un apoyo tú y a lo mejor no la otra persona. Entonces sí, siempre traten de sacar el mayor promedio posible y siempre idealmente arriba de 8. Ya arriba de 8 tienen las puertas abiertas para muchas cosas. Gracias, Araí. Nos pregunta Holkan si existe alguna beca Orange Tulip para doctorado en ingenierías, ya que ve que en la convocatoria son solo para maestrías. No, porque ven que les comentaba que el doctorado es otra cuestión completamente diferente. Entonces, para un doctorado es una de dos. O la universidad te ofrece la posición doctoral a través del sitio web que les mencionaba, que es Academic Transfer. Entonces, te recomiendo que entres a Academic Transfer y revises si hay algo para ti. Por lo general, en Academic Transfer son cuestiones más bien relacionadas a ingeniería o desarrollo de tecnología. Las posiciones que están ahí son proyectos que ya están dados, ya no hay mucho que tú puedas modificarle, ya está el jefe del proyecto y a qué es a lo que tú te estarías agregando. Y en ese tipo de posiciones, el sueldo que ellos te ofrecen, porque ya te estarían contratando como investigador de la universidad, puede rondar entre los 2.500 a los 3.000 euros por mes. Por lo tanto, como ellos te van a estar pagando, no necesitas una beca. Vamos a suponer que no existe la posición ahí. Entonces tendrías que buscar algún potencial supervisor y mandarles tu propuesta de investigación. Cuando tú mandas una propuesta de investigación, hay tres posibles respuestas. Uno es que te digan algo similar, que sabes que sí, justamente el laboratorio tiene fondos y te pueden pagar tanto. Ahí no necesitas beca porque te estarían pagando. Puede ser que el laboratorio te diga, ¿sabes qué? No te voy a cobrar el uso de instalaciones, pero sí tienes que revisar cómo vas a subsistir aquí. Y va a haber otros doctorados en el que te digan, ¿sabes qué? Sí necesito cobrarte el uso de instalaciones y aparte de eso también tienes que revisar cómo vas a sobrevivir en Holanda 4 años. En estos dos últimos escenarios es cuando entra a mano becas como las de CONACYT, que sería honestamente mi única recomendación para posiciones doctorales en los que la universidad no te ofrece un sueldo. Por lo tanto, como te das cuenta, es un esquema completamente diferente, no aplica la Orange Tulip, porque eso es solo para maestrías y licenciaturas. Muchas gracias. Perfecto, gracias por tu pregunta, Holkan. También nos pregunta Eric Carrillo, ¿cómo es el proceso de titulación de maestría en general? ¿Requieren tesis o se puede obtener el grado mediante un proyecto aplicado? Ay, sí, chavos, no hay de otra que tesis. Entonces, vayan puliendo sus habilidades de escribir, sus habilidades de investigación, porque les piden tesis. Evidentemente depende mucho del programa. Por ejemplo, hay algunos programas que son de negocios y que les incluye, llega a haber programas de 1 año de negocios, por ejemplo, pero también llega a haber de 2. Y entonces, a veces los que son de 2 es porque les incluye una parte de internship y la universidad les ayuda a colocarse en alguna universidad para sus prácticas. Entonces, el título, la forma de titulación para este tipo de proyectos, o donde en alguna forma incluyeron un internship, va a ser la evaluación del internship, su reporte y aparte una tesis. Entonces, de la tesis no se salvan. Ahora, también está bien interesante, porque aquí en México estamos muy acostumbrados a que las tesis, o al menos a mí me tocó, que yo soy de la UNAM, son como por kilo. Y entre más le metas y se vea más gorda, te sientes como más realizado. Allá te van a dar un número de palabras y un número de páginas, que por lo general a veces no son ni 25. Entonces ahí tienes que trabajar mucho con tu capacidad de síntesis, de dejar el choro al lado y de lo que quieres decir, porque tienes un número delimitado de palabras. Entonces es una forma diferente y sí, de la cuestión de la tesis, difícilmente te vas a salvar. Perfecto, así que a redactar, ¿verdad, Saraí?
Muy bien. Nos pregunta Nancy si no están teniendo flexibilidad por la pandemia, quiero decir, con CONACYT respecto al título. Yo creo que no, y yo creo que con así todavía menos, porque con así es mucho de procedimientos y bastante marcados. Con así te llega a aceptar que tengas el acta de titulación, aunque el título en sí no. Ahí es cuestión de que revises la convocatoria, es la única opción que te da con así. No tienes tu título, si el acta, porque es que hay veces que el documento así todo bonito y con tu foto y todo, a veces eso se tarda más. Y con así llega a ser flexible en eso. Pero lo que sí es un hecho es que cuando tú te vayas a Holanda sí te tienes que llevar tu título en tu manita. Porque el grueso de la documentación, se van a dar cuenta cuando empiecen un proceso de admisión, casi siempre todo va en PDF. Y las unis se dicen, pues yo te creo que sí existe tu título, yo te creo que sí existe el IELTS que presentaste, y el título sí lo tienen que ver en físico una vez que llegas. Entonces sí es bien importante que revisen eso. Lo que ha habido flexibilidad ha sido en cuestión de las clases por la pandemia, que algunas universidades sí tuvieron el primer semestre en línea y después ya los estudiantes tenían que viajar, o algunos viajaron y aunque ya estaban en Holanda, sus clases eran en línea, algunas y unas que otras presenciales, porque pues no puedes tener a mucha gente junta. Eso al momento es la única forma de que se ha modificado todo el proceso en sí de estudiar en Holanda. De ahí en fuera, los requisitos y lo demás sigue siendo prácticamente lo mismo. Ok, aquí hablando también un poquito de ese proceso de admisión, Saraí, y una de las partes importantes es la carta de motivos. Quería ver si nos puedes dar algunas recomendaciones pues muy concretas para estas cartas de motivos en el caso de Holanda. Pues yo no sé qué tan, en el argot dice qué tan choreros son, pero eso no sirve. La carta de motivación tiene que dejar bien claro por qué quieren estudiar ese programa, por qué esa universidad y por qué son un buen candidato. Una buena carta de motivación no dura o no es más larga que una cuartilla y media. Y es que también tienen que pensar que la persona de admisiones recibe como 1000 en un día. Entonces, si usted escribe una cosa enorme de 4 hojas, la verdad, tan solo cuando a veces incluso a mí me las mandan a revisar, nada más de verlos, de verdad que da flojera. Entonces, pudiera ser que entonces si cosas muy buenas que están poniendo ahí se pierden porque leer 4 hojas no es lo mismo que leer una y media y que sea concreta. Entonces, lo primero es eso, que sea bien concreto, que sean muy claros en qué quieren decir y que se note que investigaron en la universidad. Por ejemplo, el chico que quiere irse a Eindhoven. Bueno, Eindhoven es la mejor en esto y esto y esto y por eso me interesa. Ahora, yo soy súper bueno, a lo mejor se necesitan habilidades de matemáticas. Yo soy muy bueno en matemáticas, en cuestión analítica y por eso soy buen candidato. Y también que incluyan qué quieren hacer con sus estudios posteriormente. Eso, evidentemente no va a haber una policía que después diga, tú quieres tener tu propia ONG, por decir algo, y no la tienes. No, pero sí es importante que entonces el candidato pueda decir como, a mí me gustaría una vez que termine aquí, no sé, llegar a México y poner mi ONG, por decir algo, o mi startup, o me encanta trabajar con a lo mejor, no sé, Unilever, o con Philips, Philips aquí hablando de una empresa holandesa. Entonces, son cosas por ese estilo que hablan de que un candidato tiene bien clarito qué quiere y sus planes a mediano y a largo plazo y también recomendaciones que alguien más se las lea. Es decir, es malo el acercamiento de, ¿a poco no se entiende qué quiero decir? Porque es que no se tiene que entender. El estudiante tiene que ser capaz de comunicar qué es lo que quiere que la otra persona sepa. También que revisen la ortografía y, o sea, porque eso indica que tienen cuidado al hacer las cosas y entonces la lectura para el panel de admisiones va a ser mucho más fácil y más ágil y va a poder poner más atención a las habilidades que le están ahí indicando que tienen en lugar de que la persona trate de adivinar qué es lo que quisieron decir. Eso es bien importante. Y lo mismo va a hacer en cuestión, por ejemplo, también si están pidiendo alguna solicitud de beca. Casi todas las solicitudes de becas son relativas a que ustedes hagan un ensayo de por qué son el mejor candidato a tal beca. Siempre les piden al que resuelvan algún tipo de pregunta. Hoy, ¿por qué eres el más calificado? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué eres innovador? Depende, ¿no? Y tiene que quedar siempre bien clarito desde el primer párrafo por qué son ustedes el mejor candidato. Y a partir de ese primer párrafo, desarrollar. No tiene que ser algo como que a poco no se entiende, a poco no como que le di la intención.
tiene que ser muy claro. Si algo tienen los holandeses es que son muy directos, muy claro, sí es sí, no es no, y tienen que saber comunicarlo. Entonces ahí a lo mejor sí, en cuestión de América Latina nos puede costar un poquito de trabajo porque tendemos a darle un tanto de vueltas al asunto y no decir clarito qué es lo que queremos decir. Y eso a veces cuesta un poquito de trabajo y también respetar las palabras, el número de palabras, porque hay veces que creemos que escribir mucho, mucho, mucho significa que estoy muy, muy bien preparado. Y más bien a veces se nota que si no estás respetando el número de palabras que te indican, lejos de decir que estás muy bien preparado, se puede intentar, o se puede entender más bien, que el estudiante no sabe seguir direcciones. Y muchas de las cosas que tienen que hacer allá van a hacer por su propia cuenta. Les van a mandar una lista de lecturas, tareas que tienen que hacer y no va a haber nadie atrás de ustedes revisándolos, y ustedes se van a tener que saber administrar en cuestión de tiempo. Oye, tengo una duda, bueno, ya leí lo que me preguntaron, tengo duda, entonces veo al profesor, pero se dan cuenta es una forma un poquito diferente y más estructurada de trabajar, que se empieza desde la carta de motivos. Uh-huh. Perfecto, Sari. Entonces, que sea muy directa, muy concisa, en donde sabes precisamente qué es lo que buscas a futuro y respetando pues esas indicaciones, ¿no? Como que muy, ahora sí que directita la cosa. Ajá. Perfecto. Gracias. Nos pregunta Edson Flores si voy a aplicar un programa de maestría en el Instituto de Innovación Europea, de la cual Eindhoven forma parte. ¿Puedo aplicar a la beca de dicha institución a través de Orange Tulip? No. No, porque las becas en las que trabajamos nosotros o las que estamos indicando es cuando tus estudios son completamente en la institución. Por ejemplo, existe en un programa de Erasmus Plus, por ejemplo. Nosotros no tenemos tal cual la información, eso lo tendrán que revisar con la Unión Europea, pero por ejemplo, existe este programa de Erasmus en el que una maestría la pueden hacer en diferentes países. Y entonces aquí viene la cuestión de, ok, sí son diferentes países, pero cada país tiene que pagar sus propios impuestos, propias instituciones y demás. Entonces, ¿de dónde vienen los fondos? Sí se complica mucho cuando hacen ese tipo de combinaciones, porque una universidad te puede decir, bueno, yo te acepto, yo te doy beca si quieres, pero todavía te falta otro semestre y no sé si la otra universidad también está en la misma disposición de pagar beca o de ayudarte de alguna forma. Entonces, ahí tendrás que revisar si dentro del esquema que le interesa a este chico tienen algún tipo de apoyo, pero específicamente la Orange, no. Y como les mencionaba anteriormente, la de Erasmus, por ejemplo, los fondos vienen en conjunto de la Unión Europea. Ese es un esquema completamente diferente. Ok, Edson, no sé si ya queda un poquito más claro o quisieras abrir tu micrófono como para profundizar con esta información. Perfecto, muchas gracias, Edson. Pues yo también quisiera preguntarte, Saraí, en cuanto a temas de visado, más o menos cuánto tiempo tarda, qué consejo nos puedes dar, eh, pues qué tipos de visa existen, porque por lo que nos comentabas, la beca de estudiante te permite también trabajar en este tipo de posiciones sencillas en una universidad, ¿no? Precisamente contemplando el tiempo de estudio. Mira, la visa es el último de los procesos. Primero tiene que estar estudiante con dos situaciones muy concretas ya resueltas. Uno, estar admitido en alguna universidad y contar con los fondos para poderse ir. De los dos rubros que les mencionaba, colegiatura y manutención. Vamos a suponer que el programa que les interesa cuesta 18,000 euros el año, para redondear y que sea más fácil ahorita la suma. Y de manutención estamos hablando que están un mínimo de 1,000 al mes por los 12 meses de un año. Ustedes para poder seguir necesitan entonces tener 30,000 euros. Estos 30,000 euros pueden ser ya sea que los tengan en su cuenta de banco o que los está respaldando algún tipo de beca. Por ejemplo, vamos a hablar específicamente de la de Eindhoven. Eindhoven, que esta convocatoria de beca les paga 16,000 euros y 5,000 de manutención. Bueno, entonces de los 18 vamos a suponer que costaba, solamente quedan 2,000 por pagar porque la universidad va a estar absorbiendo 16, y le está dando 5 de manutención, para los 12 les haría falta 7. Entonces, para un proceso de visado, el estudiante tendría que hacer la suma de apoyos, becas y fondos, que es lo más común, o préstamos,
Y entonces cuando se demuestra que se tiene el monto total de colegiatura y manutención por año, es cuando se puede hacer el proceso de visado. Las universidades les van a dar una fecha límite, ok, yo ya te acepté, aplicaste a becas o no, eso ya es historia del estudiante, pero a mí me tienes que avisar el 1 de julio como universidad si vienes o no. Si en el 1 de julio sabes que sí voy porque ya me gané diferentes becas y sumando todas tengo todo el dinero, más lo que me pueden ayudar mis papás, por decir algo, y ya tengo todo el monto completito, entonces la universidad les va a ayudar con todo el proceso. Aquí es una combinación de universidad con migración, porque las universidades tienen que tener el permiso para aceptar estudiantes internacionales. Entonces la universidad le avisa a migración, ¿sabes que ese estudiante va a venir? Y ayúdame con la visa para que entre legalmente al país por un año. Una vez que hayan hecho eso, el proceso de visado puede ser, yo creo que hasta máximo un mes y se hace en las instalaciones aquí en Ciudad de México de la embajada, les toman los biométricos y les dan un permisito específico y con ese permiso se tienen que, bueno, ya entran al país con una estampita en su pasaporte y allá lo canjean por un permiso de residencia permanente por el tiempo que vayan a estudiar. Entonces, como se darán cuenta, o sea, sí con una visa estudiante pueden trabajar si así lo deciden, pero si se dan cuenta, finalmente es como un apoyo extra. Algunos estudiantes piensan que se pueden ir a estudiar y a trabajar al mismo tiempo, es decir, que se vayan y allá ven en qué trabajan, allá ven cómo le hacen y con eso ir pagando renta y con eso ir pagando la colegiatura, pero esto es un esquema que honestamente en Holanda y en muchas partes de la Unión Europea no es posible. Ahorita no tengo el monto, pero creo que son 170 euros lo que cuesta. La verdad no me puedo acordar, pero con todo esto les ayuda a la misma universidad. La parte más, digamos que la parte central es confirmarle a la uni si tienes los recursos o si tienes una beca que te respalda con estos dos montos de colegiatura y manutención. Perfecto, Saraí, muchas gracias. Y hablando también de esto que nos comentabas del Orientation Year, ¿qué tan fácil es en este año poder conseguir alguna oferta laboral? Y pues, ¿cuál podría ser la diferencia un poquito en salarios versus lo que se podría obtener aquí en México? Pues mira, la diferencia es bien grande, prácticamente el doble, Ujú. pero también tienes que saber que es un mercado que pues es altamente competitivo porque cualquier persona que oye eso dice, ¿cuándo me voy? ¿No? ¿A qué hora salgo? Ya tengo ya un pie. Entonces, con la visa de Orientation Year, es decir, alguien, vamos a ponernos en el ejemplo, alguien ya se tituló de cualquier grado en Holanda y decide que se quiere quedar, o sea, aunque ya terminó su visa de estudiante, hace el trámite allá mismo en Holanda, no tiene que regresar a México si no quiere, y allá mismo hace el trámite y sabes qué, me quiero quedar un año más y la Orientation Year, la ventaja que le va a ofrecer es que él puede trabajar de lo que quiera, va a tener el permiso legal de trabajar, evidentemente no tiene que comprobar fondos a diferencia de una visa de estudiante. Y pues muchos de los que hacen, de los que se quedan, es que se quedan a probar suerte un ratito en lo que, en empleos como para sobrevivir, en lo que están buscando otro tipo de posiciones. Y cuando ya se logran colocar en algún puesto de tipo permanente, entonces esa visa de orientation cambia a una visa permanente que se los da algún tipo de empleador. Ahora, que hay una diferencia bien interesante que se tiene que considerar, que eso es algo que yo creo que aquí en México particularmente no pasa, en el que siempre se le va a dar preferencia a un profesional local contra un extranjero. Entonces, para un puesto siempre, y esto es importante, no lo digo para que se desanimen, sino más bien para que pulan sus habilidades. Explico más. Por ley, para una posición siempre tienen que considerar primero a alguien un holandés, después alguien de la Unión Europea que tiene el derecho a trabajar. Y si consideran que nadie más de esas dos personas tiene el perfil para quedarse en el empleo que están ofertando, entonces pueden contratar a un internacional. ¿De qué depende de que un internacional se puede quedar? De las habilidades que tenga y también de las habilidades de saberse vender. Y tan solo esto lo veo muchas de las cartas de motivos en las que muchas de las cartas, tan solo de motivos para entrar a un programa o una beca, tienden a ser muy tibias o como muy tímidas. Oye, no te sobró una beca, oye, es que quiero la beca porque soy muy pobre. Ahí no están hablando nada de sus habilidades, están buscando con un poquito, hasta cierto punto, como de compasión. Entonces, la compasión no te da ni una beca ni tampoco te da un empleo. Lo que tienes que hablar o lo que tienes que decir es muy bien pulir las habilidades que tú tengas, porque es una buena idea que o te den la beca o que en este caso de lo que estamos hablando te den el empleo, relacionando a mis habilidades honestas,
o sí, ok, hablo inglés, pero también hablo español, puedo ser un muy buen elemento para si quieren, a lo mejor es una empresa y quiere incursionar al mercado latinoamericano o en España, oye, pues que tú hables español, por supuesto que les va a abrir muchas puertas, y también tendemos a ser más trabajadores, entonces son cuestiones que se pueden exponer, pero la cuestión es saberlas decir de forma tan clara que entonces se hace el mejor candidato sobre el holandés y sobre el europeo. Yo creo que este tema que tocas es importantísimo, ¿no, Saraí? El que tengamos esa seguridad de nuestras capacidades, de nuestras habilidades y no tener esa pena que a veces dice, híjole, pero pues es que tengo que ser más humilde, ¿no? El de veras de decir, Sí, yo tengo estas capacidades, yo tengo estos estudios y yo soy un muy buen candidato, ¿no? El claro. primero creerlo nosotros mismos, ¿no? Y te digo, es una cuestión que me he encontrado porque en la oficina trabajamos con estudiantes mexicanos, pero también hasta chilenos, a todo lo que del continente que sea de habla hispana, trabajamos con ellos y eso es algo que es en general, ahí está, es una cuestión Ujú. cultural. Y si tú eres una carta de motivo de cualquier otra persona de otro mundo, desde el inicio, yo soy súper buen candidato porque nadie me gane. ¿Quién sabe si sí es cierto? Pero yo nunca he visto esa como timidez en candidatos de otro lado del mundo. Es más, tan solo muchos de los candidatos que son de China, sus cartas son así, y yo hago, y por ejemplo, en cuestión de idioma, a ellos les cuesta más trabajo hablar inglés que a nosotros, pero se avientan. O sea, ellos no están pensando, híjole, es que mi inglés no es bueno. No es bueno, les cuesta un trabajar al comunicarse, pero ahí están y se están comiendo al mundo. Y tiene mucho que ver con que creen en sus habilidades. O sea, no, su acercamiento a todo es todo menos como que así lleno de temor, o, ay, no, es que a ver, si porfa. Entonces, eso es algo que se tiene que trabajar, pero pues es como más cuestión hasta cultural. Y te digo, y no de México, es como regional. Sí, muchas gracias, Sara. Y nos pregunta Héctor, ¿de qué área profesional son la mayoría de los egresados que se quedan a trabajar después? Porque he sabido que en el caso de Alemania es más fácil para quienes egresan de ingenierías que para otras áreas, por ejemplo. Mira, es cierto. Y es que si tú lo piensas, ¿dónde está la mayoría de la inversión? Por ejemplo, en Silicon Valley no creo que estén buscando filósofos, están buscando ingenieros. Esa es la verdad. Pero eso no significa que es imposible. Hay un grupo interesante de mexicanos en Países Bajos y en varios lugares de Europa que se llama Red de Talentos y diferentes capítulos. Existe el capítulo de Países Bajos y muchas de las personas que se quedaron ahí no, o sea, sí es cierto que va a tener un poco más de oportunidad del que va a generar tecnología, que vamos a ser fríos, ¿no? O sea, la verdad que vende, o sea, vende la tecnología, eso es la verdad. Sin embargo, eso no significa que cuestiones, otro tipo de áreas sea imposible. O sea, yo no estoy diciendo que ahorita digan, ay, no, ella me dijo que yo soy marketing, yo ya no, ya me dijeron que no. No, 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 no. Y es más, aunque yo lo dijera, tendrían que dudar de mis palabras porque tienen que confiar más en su talento que de lo que les diga yo. Hay personas que se han quedado allá y yo los he contactado y he platicado con ellos. Me dicen, mira, yo no era el mejor de marketing, pero cuando fue de entrevista dejé el alma ahí. Hubo uno que consiguió que le dieran una entrevista porque le mandó una propuesta de campaña de marketing al gerente de no sé quién y le mandó una cosa, una caja bien interesante con fotos, o sea, como que rompió el molde. O sea, como que al final dijo, bueno, pues no pasa nada, me aviento y lo hizo. Porque si tú estás pensando como no, es que me dijeron que si no soy ingeniero ni lo intento, hay quien se está cerrando la puerta directamente, eres tú como candidato. Entonces hay muchas personas que se han quedado que no necesariamente son ingenieros, que no necesariamente están desarrollando tecnología, pero lo que están haciendo es que están ofertando algo diferente, están ofreciendo un tonto su ingenio, porque eso de mandarle una caja como con regalitos a un CEO, la verdad que se arriesgó que incluso, no sé, fuera molesto, pero a la persona que lo recibió lo tomó como, wow, nadie había hecho esto y por supuesto que le dieron una entrevista. Y hay muchas personas de diferentes rubros que se han quedado y es lo que digo, o sea, finalmente lo que tienen en común estas personas que se han quedado es que no han temido intentarlo. O sea, que no han dicho, no, es que si no me aseguras ahorita, que hay un trabajo para mí, mira yo, porque es que esa certeza no la tienes ni en México, en ningún lado. Y siempre, siempre, siempre es cómo seas capaz de percibirte tú y cómo seas capaz de venderte el mercado laboral. Yo creo que, no sé, los que tengan experiencia laboral aquí, muchas veces el que es el supervisor no necesariamente está más preparado que uno.
A veces es porque se sabe vender mejor, a veces es porque tuvo la conexión, no sé, pero se dan cuenta, no siempre va de ese lado. Entonces, mi recomendación es que si tu interés es estudiar en Holanda y eventualmente buscar un empleo, pues vayas por ello y siempre pensando en que lo que te va a dar una posición o no, va a ser cómo lo enfrentes y cómo te acerques a los demás para que digan, ¿sabes qué? Yo soy el mejor candidato en el área que tú quieras. Sí, como nos dice Jafet, es cuestión de actitud y también mucho de esta creatividad, ¿no? Ahora sí que la competencia es mucha y el famoso think out of the box, ¿no? O sea, trata de ver las cosas de una manera muy diferente, que sea disruptiva, porque pues a fin de cuentas esa también creatividad, proactividad, pues es algo que buscan las universidades. Jóvenes, recordarles el link para que puedan tener toda la información. Es www.nesolatinoamerica.org. El correo de Saraí es info@nesomexico.org. También para cualquier duda, pues ya saben que es un encanto con toda la información que nos ha compartido. Y quiero aprovechar, si no hay alguna otra preguntita, invitarlos el próximo jueves, igual a las 11 de la mañana. Pues con tristeza les digo que va a ser nuestro último webinar para, pues ahora sí que esta serie de seminarios que hemos hecho entre el equipo de jóvenes de excelencia y audacia. Y tendremos una sorpresa, va a ser una plática muy interesante. A diferencia de otras ocasiones, hoy no les vamos a presentar la invitación porque va a ser una sorpresa, pero esténse muy pendientes en redes sociales y en el correo de su asesor. Y bueno, pues si no hay más preguntas, Lili, te cedo también la palabra, si quieres comentar algo adicional. Gracias, Eri. Pues no, realmente solo me queda agradecer muchísimo a Saraí por toda esta vasta información, por atender a cada una de las dudas y sobre todo en este último punto, animarnos, ¿no? Porque nosotros como asesores, como parte del equipo de jóvenes de excelencia, si bien tenemos una perspectiva de cómo son las cosas en otros países, nos da mucho gusto que tú nos des una perspectiva más amplia y más cercana a lo que sucede y sobre todo que quede claro que la actitud, el no autosabotearnos, el echarnos porras y saber que somos aptos al momento que estamos en jóvenes de excelencia, que tenemos la capacidad de ir por un posgrado y de buscar un financiamiento, una beca, nos hace hasta cierto punto más poderosos, ¿no? En lo que queremos llegar a ser. Entonces, gracias, Saraí, por toda esta información, por echarnos porras, por estar aquí en este webinar y bueno, esperemos que pronto te volvamos a ver con más y mayores novedades. Gracias, Erika. Gracias a todos por haber estado en este webinar, jóvenes, a aplicar y a buscar más de la información que ya tenemos hasta aquí. Muchas gracias. Gracias. Saraí, un gusto nuevamente. Mil gracias a todos los que se conectaron con nosotros y pues no olviden, los esperamos el próximo jueves con esta sorpresa que nos tiene el equipo de jóvenes de excelencia y audacia. Voy a hacer una última cositita. Sí. Yo les quería decir que, miren, muchas veces la idea de estudiar en el extranjero suena como súper difícil, a lo mejor es la primera generación de personas que están accediendo a nivel superior, y entonces la idea de estudiar en el extranjero, pues nadie en la casa, ¿no? A lo mejor, o puede ser que sí, que tengan una línea de, todos fuimos a Oxford, bueno, pero esos van a ser los menos. Entonces, yo les diría que se avienten. Si tienen miedo, pues con miedo, pero que se avienten, porque no hay una razón por la que no. La cuestión académica la tenemos. Evidentemente, sí, no lo mismo decir, traigo 30,000 euros en la bolsa, pues difícilmente, ¿no? Pero si en su primer año lo intentan y resulta que pues no se llevan alguna beca o no han tenido lo suficientemente ahorrado, siempre pueden intentar el año que sigue. O sea, no existe una regla de no, ya nunca. O tú porque eres mexicano no, o tú porque eres no sé qué no. O sea, la verdad es que la cuestión es intentarlo y muchas veces las universidades les guardan su lugar un año. O sea, tuvieron un lugar y por la razón que sea no se pueden ir. Muchas de las universidades les guardan su lugar. Ahora, si es un programa de alta demanda, lo más seguro es que digan, sabes que no te lo puedo guardar, pero pues vuelve a aplicar. Los requisitos y el procedimiento va a ser exactamente el mismo, entonces ya se la saben. Entonces se dan cuenta, realmente no es algo que
como que mucho que perder, pero más bien mucho que ganar. Y la cosa es esto, que te avientas, porque es que si esto fuera que, no, los mexicanos no se van, pues no habría ni un solo mexicano en el extranjero, y si se dan cuenta hay muchos y con muchas historias de éxito. La diferencia es cómo lo toman, que se animen a hacerlo. Entonces yo mi recomendación, van. Si es Holanda, súper, pero también, no sé, hay gente que les encanta Alemania, hay gente que les encanta China o Japón, donde quieran, pero es eso, que tienen la capacidad de hacerlo y no duden de ustedes. Y ahora sí que es el no ya lo tenemos, chicos. Busquemos el cómo sí y cómo ese sí va a cambiar nuestro destino y vamos a alcanzar el futuro que en verdad queremos. Muy Claro. buen tip, Sara, y de verdad muchas, muchas gracias. No, pues Te gracias a mandamos ustedes. un abrazo, esperando pues Igual, ya pronto vernos en vivo. sí, Un abrazo. igual, que estén muy bien. Gracias a todos. Bonito jueves. Bye. Hasta luego.